Bien, estamos acá por este medio desarrollando las conferencias del principio divino. Para todos los que nos han seguido hasta acá, les felicito, y aquellos que recién inician, les aconsejo una vez más que veamos las conferencias desde el inicio, porque eso pues nos da mayores explicaciones, y si algo no entendemos en este momento es precisamente porque no lo hemos llevado desde el principio. Estábamos explicando entonces cómo es que se dio, o sea, cuáles fueron los resultados de la caída del ser humano, es decir, de ese proceso en el cual el ser humano se desconectó de Dios. Ya hemos sobreentendido que el mundo creado por el ser humano en este momento no es el mundo de Dios, y que el plan de Dios no se llevó a cabo, y que a diferencia de eso se creó un mundo centrado en Satanás. Y acá es afirmar que Satanás se convirtió en el padre de este mundo, o sea, Satanás se convirtió en el padre de la familia, y por eso las familias son familias desordenadas. Se convirtió en el padre de la sociedad, de las naciones, en el padre del mundo, y que entonces ese es el infierno. ¿En dónde? El infierno en la tierra, y en el infierno en el mundo espiritual. Pero nosotros habíamos prometido que vamos a leer esos pasajes bíblicos para entender realmente cuál fue el mundo, ¿verdad? O que realmente este mundo está descrito también en la Biblia. Nosotros leemos en Juan 8:44, y esto lo quiero leer desde el inicio, porque describe mucho de lo que ya hemos hablado en el proceso de la caída. Dice este capítulo, empecemos a leer desde Juan 8:39. El título es: ¿Sois de vuestro padre el diablo? Respondieron y le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea, queda suficientemente claro que Jesús está describiendo quién es el padre de la humanidad. Incluso ellos le dicen: nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dice que no es cierto, que su padre, o sea, vuestro padre, el padre de la humanidad, es el diablo. Leemos en Juan 12:31, que se describe también a ese diablo como parte de este mundo. Y dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces Satanás, ¿verdad?, está descrito como el padre de la humanidad, y está descrito como el príncipe de este mundo. ¿Qué quiere decir príncipe? Príncipe es el que ocupa una posición muy alta, muy elevada en la sociedad. ¿No es cierto que en el mundo, cuando nosotros vemos un príncipe, le colocamos en una posición de gran respeto, de gran altura, porque es príncipe? Ok, ¿cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y leemos en Isaías 14:12-15. Esa es, ya lo hemos mencionado varias veces, es cuando se describe a ese ángel que había deseado estar en la posición de Dios.
Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, ¿cuál era la posición de Dios? La posición de Dios es que Él sea el Padre de la humanidad, el Padre de la familia, el Padre de la sociedad, el Padre de las naciones, el Padre del mundo, es decir, el Padre del reino de los cielos, en la tierra y en el mundo espiritual. Pero Satanás, deseando su posición, hizo todo lo que hizo y se colocó en la posición que le corresponde a Dios. ¿A través de quién? A través de Adán y Eva, porque fueron ellos los que le entregaron este mundo a Satanás. Leemos en 2 Corintios 4:4. También se describe esa posición de Satanás. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir, en los cuales el Dios de este mundo, Dios de este mundo, cegó el entendimiento a los incrédulos. Y Romanos 8:19, ahí describe la situación lamentable en la que se encuentra el ser humano actualmente. ¿A raíz de qué? De ese linaje, de ese paternazgo que tenemos, que no es Dios. Dice así, 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí está hablando el dolor de la creación. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿De cuáles hijos de Dios? De los hijos que no existen, porque todavía no existen. Los hijos de la humanidad no son los hijos de Dios, por eso la creación está doliente, está sufriendo y está esperando que realmente los hijos de Dios se manifiesten. Y vamos a leer un poco más. Leemos en Romanos 8:23. Ya también lo hemos leído, pero mencionémoslo aquí una vez más. Y no solo ella, o sea, no solo quién. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Yo les decía a la gente en un seminario pasado, ¿quiénes son adoptados? ¿Por qué dice la Biblia constantemente que el ser humano necesita ser adoptado? Cuando una persona es adoptada, cuando un niño es adoptado, es que va a salir de la casa de sus padres biológicos para ser adoptados por otros padres. ¿Y quién es el que necesita adoptarnos? Dios, Jesús, Cristo, tiene que adoptarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos de otro padre, de un padre ajeno. Y ahora Él tiene que adoptarnos. O sea, los hijos que tuvieron que haber nacido en la posición de ser los hijos de Dios, ahora son hijos de otro, que requieren de adopción. Esa es la situación lamentable. Y esto fue el resultado de la caída de Adán y Eva. Ahora, ¿qué otros resultados se dieron? ¿Qué otras situaciones podemos concluir acá, a la luz del principio divino, que el ser humano está viviendo actualmente y que es reflejo de este origen pecaminoso? Yo sé que mucha gente, incluso muchas personas, prefieren eliminar la palabra pecado de su lenguaje. Muchas personas ni siquiera les gusta mencionar que existe el pecado, pero es real.
Nosotros no podemos cerrar los ojos y pensar que esta situación no ocurrió y que ya estamos como si nada. Eso no es posible. O sea, hubo pecado y hay que describirlo, ciertamente, para poder encontrar la verdadera situación en la cual se encuentra el ser humano. Entonces, eso fue el mayor resultado, pero hay otros también. ¿Cómo domina? O sea, ¿cómo domina el Satanás al ser humano? O sea, actividades, a través de actividades que él domina. ¿Pero cómo? ¿Cuáles son las actividades de Satanás en este mundo? ¿Cómo es que él actúa? Porque recordemos que Satanás o el arcángel Lucifer no fue creado para tener dominio sobre el mundo físico. Él no puede hacerlo por sí solo. Pero entonces, ¿cómo es que lo hace? Vamos a decir así, este es el espíritu de Satanás. Y lo puse bien grande para representar que es un espíritu que tiene gran dominio sobre el ser humano, pero no lo domina directamente, porque no puede, no tiene esa potestad. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Él utiliza a otros espíritus más pequeños que él, y sobre el cual tiene dominio, y establece una relación de dar y recibir con ese espíritu, o sea, un espíritu más pequeño, vamos a decir aquí, un satanasillo, para decir que es satanasillo, ¿sí? O sea, un espíritu malo, un espíritu malo. Ok, ¿y qué hace este espíritu malo? Este espíritu mal le obedece a Satanás, ¿verdad? Eso es lo que llamamos nosotros una relación recíproca. O sea, hay una relación recíproca entre Satanás y muchos espíritus malos. ¿Qué significa una relación recíproca? Bueno, que hay elementos espirituales en este espíritu que han sido creados por la relación de dar y recibir entre él y Satanás. O sea, él empezó a responder a Satanás, entonces ahora Satanás lo domina a través de esa relación. Entonces, ¿qué hace este espíritu malo? Este espíritu malo tampoco puede dominar al ser humano, no puede, no tiene esa fuerza. Pero entonces lo que hace es venir al ser humano, ¿verdad? Y tentarlo, seducirlo, pero ¿a través de qué? A través del espíritu. Entonces el espíritu del ser humano. Y el espíritu del ser humano entra en una relación recíproca, es decir, en una relación de dar y recibir con este espíritu malo, y empieza a sentir ¿qué? A sentir deseos, a tener pensamientos malos. ¿Qué es lo que pasa cuando un ser humano hace una mala acción? No lo hace de una vez, ¿verdad? Empieza primero por un sentimiento, por un pensamiento, por un deseo. Por eso es que Jesús decía que con solo desear, con solo imaginar la mujer del prójimo u otra mujer ya estaba pecando. O sea, no tenía que actuar, sino que ya era pecado acá. Entonces aquí la persona seducida, inspirada, influenciada por este espíritu malo, ¿verdad? Que está siendo dominado por Satanás. Entonces ella empieza a tener estos deseos y empieza entonces a alimentar esta relación. Se establece una relación recíproca con el espíritu malo. Y el espíritu que nosotros vimos que nació para dominar al cuerpo, entonces ahora sí, ¿verdad? El espíritu empieza a manejar al cuerpo humano, o sea, la mente, y lo lleva ¿a qué? Establece una relación ahí recíproca
y los lleva a cometer malas acciones. Y esa es la relación que hay entre el ser humano y Satanás. No es una relación directa, pero sí es una relación a través de su propio espíritu. Y así es como toma dominio, y entonces las malas acciones se reproducen en el mundo una vez y otra vez y otra vez, y así el mundo está lleno de maldad. Ahora, yo quiero que nos detengamos un poquito acá, porque eso nos va a ayudar montones a nosotros. Generalmente nosotros pensamos que Satanás se presenta de una vez, ¿verdad? Entonces dice, bueno, vas a recibir una tentación. Entonces a veces pensamos que la tentación es que nos van a ofrecer una droga, o que nos van a ofrecer un acto de corrupción para ganar mucho dinero, o que nos van a ofrecer, ¿verdad?, una mujer desnuda en caso de los varones, un hombre desnudo, qué sé yo, algo así que va a ser muy evidente para nosotros. No, señores, eso no ocurre así. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿verdad?, es demasiado inteligente. O sea, él es tan grande e inteligente que él conoce al ser humano y sabe que el ser humano tiene dentro de sí también una naturaleza original que le va a indicar que algo de eso no anda bien. Entonces, si se presenta de una vez es más fácil rechazarlo. Porque cuando hay un acto muy fuerte en nuestra vida y nosotros estamos en el camino de fe, vamos a hablar para las personas que están buscando a Dios y que están en un camino de fe. Realmente están esforzando, están orando, están haciendo condiciones de fe, están ayunando, están limpiando su vida. Y entonces viene Satanás y los tienta. No los va a tentar de una vez. ¿Por qué? Porque si los tienta con un acto muy fuerte, la conciencia original del ser humano le va a decir que eso es malo y lo va a hacer rechazarlo. Entonces, ¿cómo es la tentación? La tentación empieza despacito, ¿sí? Empieza despacito. ¿A través de qué? A través de un espiritillo. Era un satanasillo que no es tan fuerte. Entonces él va a empezar a inspirar con ideas, con imágenes, con pensamientos. Y a veces un acto pequeñito que nosotros pensamos que no es tan malo, ¿verdad? Porque es insignificante, porque la verdad, comparado con otras situaciones, no es tan grave. Lo dejamos pasar, incluso un pensamiento, una idea. Porque la mayoría de personas de fe piensan que los pensamientos y las ideas no tienen nada de malo, o las imágenes, ¿sí?, la imaginación, que eso es algo insignificante, que es algo pequeñito. Pero ¿qué es lo real? Que esto pequeñito se va alimentando, va creciendo y termina en una mala acción. Esa es la verdad, termina en una mala acción. Vean, voy a hablar de un problema, que es el problema más fuerte que tenemos todos nosotros como seres humanos caídos y que nacimos ya susceptibles a la tentación y a la caída. Ok. Vamos a empezar a pensar que encontramos una revista por ahí de personas desnudas, que está ahí en la sala de una casa. Entonces nosotros pensamos que no tiene nada malo agarrar esa revista y empezar a ver a esos desnudos. ¿Qué va a pasar después? Vamos a empezar a tener deseos, sentimientos, pensamientos e imágenes más reales que no tienen que ver solo con la revista, sino ya creadas por nosotros. ¿Y qué va a pasar después? Vamos a salir a la calle y vamos a tener ya deseos, ¿verdad?, de actos, y después vamos a cometer el acto. O sea, eso empieza paulatinamente. Así que no traten de minimizar las situaciones. Desde el punto de vista de Dios, para la gente de fe, tiene que tomarse muy en serio esas cosas. Muy, muy en serio, porque si no, no se puede vencer. No se puede vencer. Entonces, analicemos y estemos conscientes de esto. Así es como pasa. Incluso es tan difícil a veces darse cuenta de esto, y lo digo incluso por experiencia propia, no en situaciones de caída propiamente dicha, pero sí en situaciones en donde uno se sabe que está teniendo malos pensamientos
o malos deseos contra alguien y piensa que eso no está tan malo, pero cuando se sorprende es haciendo un acto malo contra esa persona. Y entonces después viene el arrepentimiento, el remordimiento, y uno se piensa, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes han escuchado incluso de personas que aparentemente son muy buena gente y de repente hacen un acto, un delito, incluso mata a su esposa, mata a sus hijos, y la gente dice, ¿pero qué fue lo que sucedió ahí? Si esa persona se veía tan buena. Bueno, esto es lo que sucede. Este es el proceso que se da al terminar con un acto malo que para muchas personas puede resultar sorprendente. Entonces así es como Satanás domina al ser humano, ¿verdad? No es algo así como tan directo. Ahora, para la persona que ya está acostumbrada a ser dominada, pues ahí ya Satanás sabe que se le puede presentar de todas maneras, igual le va a responder sutilmente o fuertemente, de cualquier forma, igual le va a responder. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo al arcángel Lucifer y a Eva desviarse del patrón original del bien? ¿Qué? Nosotros sabemos que la fuerza del amor, ¿verdad? Incluso el principio divino explica que la fuerza del amor es la fuerza más poderosa creada por Dios. Cuando estoy hablando de la fuerza del amor, estoy hablando de la atracción entre un hombre y una mujer, es decir, de la atracción que significa todo, ¿verdad? Significa los sentimientos, todo, pero involucra también el acto sexual. Esa es la fuerza más grande que Dios creó. O sea, ¿por qué fue que Dios dio el mandamiento? O sea, ¿por qué Dios le dijo a Adán y Eva, no comerás? Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo al crear al ser humano? Dios creó al ser humano con la fuerza del amor. Y la fuerza del amor es la fuerza más poderosa que Dios creó. La fuerza del amor por sí sola no era suficiente para evitar la caída. ¿Por qué? Aquí tenemos, vamos a escribir acá, la atracción que estaba generando, la atracción entre Eva y Lucifer. Esta atracción entre ellos se estaba generando por la fuerza del amor esta fuerza del amor que fue creada por Dios, ¿cierto? O sea, Dios creó esa fuerza del amor. Por eso era que el peligro de que Eva y Lucifer cayeran era muy grande, porque estaba siendo motivado por la fuerza del amor, que es la fuerza más grande del universo. Pero ¿qué fue lo que pasó acá entonces? La fuerza del amor no fue lo que provocó la caída entre Eva y Lucifer, sino que fue la fuerza del amor fuera del principio. ¿Cómo sabemos eso? La atracción entre Eva y Lucifer estaba siendo muy grande, ¿cierto? Porque estaba siendo movida por la fuerza del amor. O sea, eso era algo que estaba ocurriendo. Entonces nosotros sabemos que Dios dio el mandamiento ¿verdad? Entonces él dijo, no comerás. Entonces la fuerza del amor más el mandamiento de Dios de no comerás podía vencer esta atracción entre Eva y Lucifer.
Pero ¿qué fue lo que le pasó a Eva? Eva se olvidó del mandamiento. Eva olvidó el mandamiento. Entonces, como Eva olvidó el mandamiento, vamos a cambiar un poco el gráfico, perdón. Eso estaba primeramente así. O sea, la fuerza del amor más el mandamiento es mayor que la atracción que sienten Eva y Lucifer. Pero, como Eva olvidó el mandamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La fuerza del amor quedó fuera al principio y por lo tanto, la atracción entre Eva y Lucifer fue mayor por la fuerza del amor fuera del principio y así fue como fue posible que ellos cayeran. Todo estaba planificado por Dios y Dios sabía que esta atracción se estaba generando. Por eso Él reforzó la fuerza del amor con el mandamiento de no comerás del fruto. Pero eso lo perdió Eva. Y al perderlo, entonces la fuerza del amor fuera del principio fue mayor y Eva y Lucifer cayeron por eso. Eso también es muy importante de saberlo en nuestra vida. Es igual para nosotros. ¿Por qué? Porque la fuerza del amor, todos la tenemos como seres humanos. ¿Qué es la fuerza del amor? Es esa fuerza de atracción entre un hombre y una mujer, que involucra todo, incluye todo. Incluye los sentimientos, los pensamientos, la atracción que siente entre un hombre y una mujer. Todos, hombres y mujeres, tenemos eso. Porque Dios quería que nosotros nos casáramos, que nosotros tuviéramos una relación de amor con una persona, un ser del sexo opuesto, una persona del sexo opuesto. Por eso Dios creó esta fuerza tan grande, muy grande. Pero la fuerza del amor fuera del principio es una fuerza descontrolada. Es una fuerza sin principios, sin orden. Y eso fue lo que ocurrió acá. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros cuando ¿qué? Cuando perdemos el mandamiento de Dios o cuando perdemos la palabra de Dios. Estamos constantemente repitiendo la caída de Adán y Eva o la caída de Eva y Lucifer. Eso es importante saberlo para tener claro cómo es que esa fuerza del amor influye. Entonces, no nos sorprendamos si nosotros, cuando estamos con personas del sexo opuesto, sentimos esa atracción, ¿verdad? Porque es algo natural. No obstante, esa atracción Dios la creó, pero para que naturalmente nosotros pudiésemos madurar e hiciéramos uso de esa fuerza del amor siendo maduros. ¿De acuerdo? Siendo maduros. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, no coman de todo fruto del árbol, de todos los frutos del jardín pueden comer, pero no pueden comer del fruto que está en el centro del jardín, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y el mal. Lo que les está diciendo es que pueden tratarse como hermanos, pueden ser cariñosos unos con otros, pueden darse besitos en las mejillas. Eso es una hermandad. Pero ya la relación, o sea, es hacer uso de la fuerza del amor ya entre un hombre y una mujer únicamente cuando alcancen la madurez. Y eso fue lo que nunca ocurrió. Por eso es que nosotros ahora vemos que esa fuerza está descontrolada. Ahora sabemos niños y niñas, como lo había mencionado antes, de 11, de 10, de 12 años, haciendo uso de una fuerza tan grande de una manera ignorante, o sea, de una manera que con desconocimiento, donde ellos mismos no tienen manejo sobre eso. Entonces es importante saberlo. Y es precisamente a través de esa fuerza del amor fuera del principio que Satanás nos domina. Entonces mucho cuidado con eso. Entonces no nos sorprendamos cuando nuestro cuerpo empiece a funcionar de una manera que parece que uno no tiene control sobre eso. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que Eva y Adán no hicieron, mantener el mandamiento. O sea, ¿cuál es el mandamiento? No coman del fruto.
Es la única manera de vencer esa fuerza. Si ustedes no lo hacen, y si nosotros no lo hacemos, cada uno de nosotros, y le damos cabida, como yo decía antes, a imágenes, a pensamientos, a sentimientos, ese ya es el primer paso para que la fuerza del amor fuera al principio nos domine y quedemos fuera del reino de los cielos, o sea, quedemos fuera del mundo dominado por Dios, o no lo podamos incluso crear. Bien, espero que haya quedado suficientemente claro, porque yo sé que eso a nosotros nos ayuda a ver las cosas con mucha más claridad, incluso a manejar nuestra vida cotidiana y a saber que si nos agarramos de Dios, de la palabra y el mandamiento de Dios, nosotros podemos vencer esa fuerza, ¿verdad? Y hacer uso de ella en un acto de madurez, en una relación de cónyuge, de esposo y esposa, en una relación de santidad, de pureza sexual absoluta, que es lo que estamos buscando a través del principio divino. ¿Qué otros resultados entonces tiene la caída del ser humano? El pecado. O sea, el pecado existe debido a esa caída. Y vamos a hablar del pecado del ser humano como si el ser humano fuese un árbol. Entonces el ser humano, sabemos, la mayoría de religiones hablan de eso, de que tiene pecado original. Entonces el pecado original es como la raíz de ese árbol, es la raíz del árbol. Después tenemos el tronco. El tronco es el pecado heredado. O sea, el pecado que hemos estado heredando de nuestros antepasados. Hay personas que me dicen a mí, pero ¿qué culpa tengo yo? ¡Qué injusto! Heredar los pecados de mis papás, de mis abuelos, y si saben que tuvo un tatarabuelo, un bisabuelo, que fue un verdadero satanasillo, la gente se asusta. Dice, ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué tengo que pagar esos pecados? Bueno, yo les estaba hablando de una genética espiritual. ¿Sí? La genética espiritual existe, así como existe la física y heredamos características físicas de nuestros antepasados, también la espiritual. Así es nuestra contextura. Y las ramas es el pecado colectivo. El pecado colectivo, por ejemplo, es el pecado de un grupo, el pecado de una nación. Bueno, no quiero decir con este ejemplo que vayamos a discriminar a nadie, pero si nosotros mencionamos a una persona de un país que hemos conocido como un país narcotraficante, ¿verdad?, que lleva drogas por acá y drogas por allá, y la persona viene a nuestro país, aunque sea un santo varón, una santa mujer, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, nosotros lo vamos a empezar a relacionar con drogas, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lastimosamente viene de un país donde eso es muy común. Entonces ya nosotros vamos a tener esos prejuicios. ¿Por qué? Porque es un pecado de la nación, pero lo pagan todos. Y también tenemos acá las hojas del árbol, o los frutos, es el pecado individual. Nosotros podemos vencer, vamos a decirlo así, vamos a decir que somos muy cargas, muy responsables, entonces podemos eliminar el pecado original. Y digamos que logramos eliminar el pecado de la nación. Y hemos también transcurrido una vida y hemos eliminado el pecado heredado. Pero el único pecado que nosotros no podemos eliminar por nosotros mismos es el pecado original. Porque todos los seres humanos tenemos pecado original. ¿Cierto? Todas las religiones aclaran que tenemos pecado original. Incluso existe una ceremonia como el bautismo, el bautizo, que lo que significa es que va a quitar el pecado original. Ese es el significado que tiene. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿será cierto que el bautizo realmente elimina el pecado original? Bueno, muchas personas por fe podrían responder que sí. Pero el bautizo en realidad no elimina el pecado original. ¿Por qué sabemos que no lo elimina? Vamos a poner un ejemplo. Hay 2 bebés recién nacidos.
reciben el bautizo para eliminar el pecado original. Pero ¿qué pasa cuando esos bebés crecen, se casan y tienen hijos? Los hijos de estos bebés que supuestamente ya eliminaron el pecado original, nacen también con pecado original. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el bautizo en realidad es una ceremonia simbólica. Es decir, un acto de fe que nosotros hacemos para que Dios realmente trabaje con nosotros y podamos en algún momento eliminar el pecado. Pero la ceremonia en sí no elimina el pecado. Porque si lo eliminara, entonces cuando tuviéramos hijos, nuestros hijos nacerían sin pecado y esa no es la realidad. ¿Verdad? Los hijos siguen naciendo con pecado. Entonces el pecado original no lo podemos eliminar nosotros solos. ¿Quién es el que está capacitado para eliminar el pecado original? Es el Mesías. ¿Por qué el Mesías? ¿Qué es lo que el Mesías tiene que nosotros no tenemos? ¿Y por qué Él puede eliminar el pecado original? Precisamente porque el Mesías nace sin pecado. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de Adán? Que Adán se hubiera convertido en el Mesías de Eva. Precisamente es porque el Mesías no tiene pecado. Entonces, como no tiene pecado, Él puede eliminar la raíz de todos los pecados y los seres humanos pueden resucitar a través del Mesías y regresar a Dios. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Yo les pregunto, el Mesías, Jesús, vino al mundo hace más de 2000 años, ¿cierto? Y Él prometió que el reino de los cielos estaba cerca en su época. Pero si nosotros vemos actualmente, la gente sigue viviendo en el infierno y sigue reproduciéndose con pecado. Si el Mesías fue enviado a la tierra para eliminar el pecado, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasó hace 2000 años que siendo que Jesús prometió el reino de los cielos y Él dijo que estaba cerca y Él tenía el poder como Mesías de eliminar el pecado, ¿por qué los cristianos continuamos teniendo pecado? ¿Por qué no se ha podido eliminar el pecado de la humanidad, aún y a pesar de que el Mesías ya pasó por la tierra? Estas cosas las vamos a responder en una conferencia posterior. Mientras tanto, vamos a continuar con esta, seguir hablando de otros resultados de la caída del ser humano. Nosotros vimos ya que el ser humano fue creado para ser dominado únicamente por Dios, ¿cierto? El ser humano fue creado para ser dominado únicamente por Dios, pero también dijimos que a raíz de la caída, el ser humano sí es dominado por Dios, ¿verdad? Porque esta posición en realidad ya la perdió, ¿verdad? No es dominada por Dios. Entonces, si es dominado por Dios, ¿por qué? Porque Dios le creó. Y Dios colocó dentro del ser humano una naturaleza original. La naturaleza original, que es la naturaleza con la cual Dios nos creó. Pero también Satanás tiene dominio sobre el ser humano. ¿Y a través de qué? A través de la naturaleza caída. ¿Y qué es la naturaleza caída? Es la naturaleza que hemos heredado del arcángel Lucifer, es decir, de Satanás. Entonces, vamos a hablar ahora de las características de la naturaleza caída que hemos heredado. ¿Cuáles son esas características? Primera, no tomar el punto de vista de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No amar como Dios ama. No ver a Dios en el prójimo. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer? Él no pudo amar
como Dios amaba a Adán y Eva. No amar como Dios. O sea, él no pudo ver y no pudo percibir a Adán y Eva como Dios los veía. ¿Nos parecemos nosotros a Lucifer? Sí, claro. Cuando hay una persona, vamos a decirlo así, en la empresa donde trabajamos, y el jefe tiene una persona preferida, su mano derecha, y se reúne con él, y parece que le gusta mucho esta persona, ¿qué hacen los demás empleados? La mayoría empiezan a sentir celos, envidia de esta persona. ¿Por qué? Porque no logran verlo como el jefe lo ve. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quieren? Quieren la posición de esta persona, hacen chismes sobre esta persona, quieren bajarle el piso, como dicen. Eso fue lo que hizo Lucifer. Clarísimo, ¿verdad? No tenemos que tener ninguna duda que la hemos heredado. 2. Invertir la posición. ¿Qué quiere decir esto? No servir. O sea, ser arrogantes. ¿En qué posición fue creado el arcángel? Nosotros ya vimos que fue creado para servir. Pero a él no le gustó servir. Él quiso ser el Señor. ¿Y a nosotros? ¿Qué es lo que más nos gusta? Nos gusta estar en una posición humilde, de servicio a los demás, de hacer el bien para otras personas. ¿Nos gusta eso? ¿O nos gusta que nos admiren, que nos adulen? Sí, tener prestigio social, una buena carrera, ser los jefes. ¿Qué es lo que más nos gusta? Ustedes mismos respóndanse. Incluso en la sociedad, las profesiones de mayor servicio, como ser, verá, las actividades de mayor servicio, como ser una empleada doméstica o la persona que barre el patio, que hace el jardín, son posiciones desprestigiadas por la sociedad. Por eso la gente le gusta estudiar, le gusta ser doctor, ¿verdad? Abogado, juez, para tener una posición elevada y que los demás estén a su servicio. Eso es lo que más le gusta al ser humano. ¿Se parece el ser humano a Lucifer? Claro. ¿Por qué sabemos que no es de Dios? ¿Sabe qué dijo Jesús cuando estaba en el mundo? El Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. O sea que el Hijo del Hombre no ha aparecido. Tercera. Aquí, perdón. Aquí significa cambiar la posición. Cambiar la posición. La tercera es invertir el dominio. Y aquí vamos a empezar a hablar del problema de la corrupción individual. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasó. Nosotros habíamos hablado en el principio de la creación que para que todo sea creado tiene que haber posiciones de sujeto y objeto, ¿cierto? Y que el sujeto es quien inicia la acción y el objeto es quien responde. Entonces, originalmente el arcángel, ¿en qué posición fue creado? ¿En la posición de sujeto o en la posición de objeto? Fue creado en la posición de objeto. Entonces el arcángel debería ser el objeto con relación a Eva. Eva es el sujeto. Entonces Eva, manteniendo su posición, cuando el arcángel lo atienta, ella debería de haber dicho no. ¿Por qué? Porque ella es sujeto. Ella tiene que tener dominio sobre el arcángel que le está tentando. Pero ella, en lugar de hacer eso, ella le responde.
Entonces, el arcángel no le gustaba su posición, entonces se coloca en la posición de ¿qué? De sujeto. Y Eva, al responderle, queda en la posición de ¿qué? De objeto. Ella originalmente era sujeto y se vuelve objeto. Él originalmente era objeto y se volvió sujeto. ¿Y qué pasa con Adán? Eva aquí ya es objeto. Ella en relación a Adán, ¿qué es? Objeto. Entonces Adán es sujeto. Pero ¿qué hace Adán también? Adán, Eva viene, ¿verdad? Lo tienta. Él no debería haber respondido porque era el sujeto, él debería haber dicho no. ¿Y qué pasa? Él le responde. Entonces cambia también su posición. Eva se queda en sujeto y él objeto. ¿Nosotros nos parecemos? Sí, claro. Cuando tenemos que ser firmes y decir no, ¿verdad? Porque no corresponde a la palabra de Dios, ahí somos muy obedientes porque no queremos quedar mal con la gente. Y cuando tenemos que decir sí y ser humildes, porque estamos aprendiendo de otros que saben más sobre la palabra de Dios, ahí nos ponemos rebeldes y no queremos responderle a Dios. Y la cuarta, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, es multiplicación del mal. Eva debería haber multiplicado el bien, pero no se sintió bien siendo sola ella la pecadora y quiso tentar a Adán para sentirse acompañada. Eso también lo hacemos los seres humanos. Si nos sentimos acompañados haciendo algo malo, ya nos sentimos menos malos. Y entonces andamos multiplicando el mal. El chisme es una multiplicación del mal. Eso es una naturaleza caída, una característica de la naturaleza caída heredada de ese problema. Y así es como nosotros nos hemos convertido. No lo podemos negar, lastimosamente. Tenemos que ser conscientes de esto para poder superar ese problema de la humanidad. Bien, vamos a dejar esta conferencia hasta acá y volvemos con la última parte ya de la conferencia, la caída del ser humano.